Tan solo en un año, tribunales y juzgados federales resolvieron más de 200,000 asuntos en materia de trabajo. Antes de llegar a estas instancias, los trabajadores y los patrones ya habían recorrido un camino largo. ¿Cómo funciona actualmente la justicia laboral y qué cambios plantea la reforma constitucional en esta materia? Hoy hablaremos de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el impacto que tendrá esta medida en el Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González, comenzamos. Bien, y ya está con nosotros el magistrado Juan Manuel Alcántara Moreno. Él es integrante del 15º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito aquí en la Ciudad de México y ha ocupado prácticamente todos los cargos de la carrera judicial. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1985, fue designado juez de distrito en 1994 y magistrado de circuito desde 1998. Bienvenido, magistrado. Gracias, Verónica. Pues para irnos adentrando en este tema de la materia laboral, me gustaría que muy brevemente nos pudiera explicar cómo se da un proceso, un conflicto laboral, cómo se resuelve actualmente, desde la demanda, quiénes participan. Sí, mire, de los casos que más llegan a las juntas de conciliación y arbitraje actualmente, uno de ellos es el que se refiere al despido. Esos asuntos de despido injustificado, cuando el trabajador considera que fue separado sin una razón, entonces origina que se promueva una demanda ante la Junta. Este procedimiento que prevé la ley para el conflicto es un procedimiento ordinario, y este procedimiento ordinario inicia con la presentación por escrito de la demanda, aunque el procedimiento laboral es predominantemente oral, así lo establece la ley. La demanda debe ser por escrito y ya presentada la demanda se fija fecha para una audiencia que debe ser dentro de 15 días hábiles siguientes, y dentro de ese lapso de 15 días se tiene que notificar a las partes esa fecha de la audiencia. Esta notificación que se hace en el caso al patrón demandado, generalmente pues, el patrón es el demandado, tiene el carácter de emplazamiento, que es una de las formalidades esenciales del procedimiento, de cualquier procedimiento jurisdiccional. Entonces, en esa audiencia, el patrón va a tener la oportunidad de contestar la demanda. Tendrá que referirse a los hechos que le están imputando, de que despidió injustificadamente al trabajador, es decir, puede aceptar ese despido diciendo que fue justificado, o bien puede negar el despido. Es decir, yo nunca te despedí. Y entonces, aquí como la ley y la jurisprudencia, básicamente la jurisprudencia establece que el trabajador que afirma ser despedido o haber sido despedido, tiene la presunción de que realmente lo fue. Y el patrón se ve en la necesidad de acreditar la inexistencia del despido, o bien el abandono de trabajo, si es que esta fue su excepción. Puede decir, el trabajador fue el que decidió abandonar el trabajo, encontró otro mejor y se fue. Y entonces el patrón tiene que probar eso. Bien, entonces ya se contesta la demanda en los términos que estime el patrón, y después viene ya lo que es la audiencia. Esta audiencia se llama de conciliación, demanda y excepciones. Entonces, la demanda se contesta en la etapa de demanda y excepciones. Previamente está la de conciliación, que en estos casos, en la práctica, no se le está dando mucha importancia, aunque realmente debiera tenerla. Con motivo de la reforma, ya más adelante nos referiremos a eso, se le da esta importancia a la conciliación, pero en grado realmente enorme, ¿no? Entonces, bueno, si no hay conciliación, se contesta la demanda, como ya referí, y después se señala otra audiencia, que sería para ofrecimiento y admisión de pruebas. Lo que las partes afirmen necesita ser probado en el juicio para que en todo caso obtengan una sentencia favorable, sea el actor o sea el demandado. Y ya después de que se ofrecen y se admiten las pruebas, se señala otra audiencia que es para el desahogo de pruebas. La ley prevé plazos para la fijación de estas audiencias, aunque por la carga que tienen las juntas actualmente, la carga de trabajo que es excesivo, pues se señalan a un plazo mucho mayor. Pero bueno, se señala esta etapa para que se desahoguen las pruebas. La ley prevé que se desahoguen en una sola audiencia, pero es muy difícil. Entonces, a veces se señalan varias audiencias para desahogo de pruebas. Y se alarga el procedimiento. Pero ya que se desahogan las pruebas, entonces ya nada más se abre un lapso para alegar y se cierra la instrucción.
se hace un proyecto de laudo, ese laudo se distribuye entre los integrantes de la Junta, que son 3, el representante del gobierno, el representante de los trabajadores y el representante de los patrones. Ellos tienen 5 días para revisar el caso y en todo caso proponer si falta alguna prueba que estimen que es necesaria, pues para que se desahogue. Y si no es así, entonces ya se elabora un proyecto de laudo. El laudo va a ser propiamente la resolución del juicio laboral, aunque se le llama laudo porque las juntas son de conciliación y arbitraje, ¿no? Pero sus resoluciones tienen la calidad como una de naturaleza de una sentencia. Entonces, ya se hace el proyecto, se hace una audiencia de discusión y votación y se resuelve el asunto. Desde luego, la resolución pues tendrá que ser en sentido absolutorio o condenatorio, dependiendo de las pruebas aportadas y de los argumentos que se hagan valer y los hechos que se hayan probado en el juicio. Entonces, en términos generales, esto es lo que ocurre tratándose de un conflicto laboral y específicamente el que se refiere a despido, que es de los más comunes que se presentan actualmente en las juntas. De este procedimiento, de este juicio, conoce nada más la junta, o sea, la junta especial, una junta especial de la local o de la federal de conciliación y arbitraje, y el laudo dictado tiene la posibilidad de ser impugnado, o se tiene la posibilidad de impugnarlo, ante el tribunal colegiado de circuito respectivo en amparo directo. Ese es en términos generales lo que se hace en un conflicto laboral, y el tiempo que aproximadamente, de acuerdo con la ley, debe llevarse son 4 meses, 4 meses y medio. Pero en realidad duran 1 año, 2, 3 o 4 o los que sean. Pero eso depende de que el desahogo de las pruebas es lo que muchas veces más se tarda y no se puede concluir el juicio. Este proceso que nos acaba de explicar está a punto de cambiar a partir de esta reforma a la Constitución aprobada en 2016. ¿Cuáles son los puntos, los aspectos que podemos destacar, lo más trascendente de esta reforma? Sí, mire, esta reforma constitucional en materia laboral que fue originada por la iniciativa que se presentó con carácter preferente, por parte del presidente de la República, fue aprobada por el Senado en octubre de 2016, pero después se siguió todo el procedimiento legislativo para una reforma constitucional, es decir, la Cámara de Diputados tiene que intervenir y también las legislaturas de los estados, y ya finalmente el decreto de reforma se publicó en el Diario Oficial el 24 de febrero de este año. Entonces, los principales puntos que contiene esta reforma laboral están dirigidos a que las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan. Ese es el punto fundamental o el más importante de la reforma. Y esas juntas de conciliación y arbitraje, locales y federales, tienen que ser sustituidas ahora por tribunales laborales. O así se refiere la Constitución, tribunales laborales, que pueden ser juzgadores laborales en género, ¿no? Jueces laborales. Magistrado, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos comente un poco más a detalle, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios sobre el tema de hoy. No se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Y estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando sobre las nuevas reglas para resolver los conflictos laborales y nos comentaba un primer aspecto es la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y que pasarán los asuntos a los poderes judiciales, tanto estatales como a nivel federal. ¿Qué otro aspecto, antes de que vayamos a detalle con qué otro aspecto establece la reforma? Sí, también se está contemplando la creación de centros de conciliación. Se está dando una importancia trascendente a este medio de solución de los conflictos, que es la conciliación, y entonces se está previendo que se creen centros de conciliación y un organismo descentralizado, esto para el ámbito federal, que se encarguen de esta función conciliatoria. Al organismo descentralizado de carácter federal se le asignan aparte otras funciones, como es el registro de sindicatos y de las organizaciones sindicales.
perdón, de los contratos colectivos. Registros de sindicatos y contratos colectivos. Básicamente, y hay trámites administrativos que tienen relación con estos dos aspectos, ¿no? De los organismos sindicales y de la contratación colectiva. Y también, básicamente esos son los más trascendentes, los puntos, y se establece también en uno de los artículos de la reforma la necesidad de que se acredite la representación de los trabajadores cuando se pretenda la obtención de un contrato colectivo, que también más adelante hablaremos. Podemos ir hablando. Entonces, para retomar el tema de las juntas de conciliación, ¿cómo va a impactar esto en el Poder Judicial Federal? Nosotros venimos de una reforma en materia penal en la que pudimos ver la capacitación que se dio a los nuevos jueces, los concursos que se tuvieron que realizar aquí por parte del Instituto de la Judicatura Federal. Se transformó el sistema penal en nuestro país. ¿Va a ocurrir algo similar en materia laboral o va a ser diferente? Similar va a ser, creo yo, en el aspecto de la implementación para la instauración de los tribunales laborales y para la operación de los mismos, pues sí se va a requerir también de un proceso de capacitación y de selección de jueces. Desde mi punto de vista, sí tienen que ser creados nuevos juzgados de distrito que pudieran ser llamados juzgados de distrito laborales y que conozcan de la instancia ordinaria. Actualmente los juzgados de distrito en materia laboral conocen de amparo en materia de trabajo, pero no de juicios ordinarios. Eso siempre ha estado a cargo de las juntas. Como lo que mencionaba. Entonces, de los despidos injustificados y eso. Exactamente. O sea, eso no se ventila ante un juzgado de amparo. Puede llegar por impugnaciones de lo que hacen las juntas a conocimiento de los jueces de distrito o bien de los tribunales colegiados, ¿no? Pero no es su labor, no es la labor que tienen asignadas. Y actualmente, inclusive la carga que tienen los juzgados de distrito de amparo, pues es bastante grande como para que se les pueda asignar además también el conocimiento de juicios de instancia o juicios ordinarios. Entonces, sí va a ser necesaria la creación de juzgados y entonces se requiere una implementación en ese sentido, similar, pero de menos calado, vamos, que la reforma, que la que implicó la reforma penal. Pero también espacios, ¿no? Por ejemplo, o sea, infraestructura, creación de lugares donde tengan que impartir. Espacios sí, porque si hablamos de que actualmente tenemos más de 60 juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje y que a pesar de ese número de juntas tienen una excesiva carga de trabajo, pues tendrá que verse, definirse en principio cuántos órganos se requerirían para sustituir a estas juntas que actualmente se encargan de la justicia laboral. El trabajo es enorme, la carga de trabajo, y eso implica pues que el número de juzgados tenga que definirse en una proporción adecuada, porque de otra manera pues no podría cumplirse con el fin de impartir la justicia laboral. Sí es importante aquí destacar que se le está ya dando la relevancia que debe tener la conciliación como un medio alterno de solución de los conflictos, y que si la mayoría de los asuntos se resolvieran de esa manera, a través de un convenio, lo ideal, ¿no? que sería lo ideal, como se espera también en la materia penal. O sea, el sistema acusatorio, el nuevo sistema acusatorio y oral, no podría funcionar si todos los asuntos llegaran a juicio. Se espera que el 90%, se dice, de los asuntos en este nuevo sistema pues sean terminados a través de una solución alterna, ¿no? En materia laboral también. En materia penal. Y entonces en materia laboral, si se le da la importancia y de acuerdo a lo que se establezca en la ley secundaria que regule ya esta función conciliatoria y a estos centros de conciliación y a este organismo descentralizado que se está creando, pues yo creo que la mayoría de los asuntos pudieran terminar ahí. Y entonces ya eso implicaría que el número de juzgados que se requiriera pues sea menor. Fuera menos, tal vez. Magistrado, mencionaba usted el tema de las leyes secundarias. ¿Cuáles serían estas leyes y cuánto tiempo tenemos para que estén listas? Sí, mire, en el decreto se está previendo que en el lapso de un año a partir de que entra en vigor, y la entrada en vigor fue el 25 de febrero, ese año ya está transcurriendo, se hagan las adecuaciones legislativas que correspondan para que pueda operar esta reforma constitucional. Entonces,
La expresión en el decreto es adecuación legislativa. Esto puede implicar el expedir nuevas leyes o adecuar las existentes. Yo pienso que se optará por expedir nuevas leyes, sobre todo en lo concerniente a la regulación de los organismos que se van a encargar de la conciliación, que como decía anteriormente es algo muy importante en la reforma y que a fin de cuentas puede llevar a que la mayoría de los conflictos laborales terminen mediante esa solución ¿Y más alterna, rápido? ¿no? ¿Podría ser? O sea, Exacto, eso y mucho también. más rápido, claro, porque ya ni siquiera se llegaría a un tribunal, porque esta fase conciliatoria va a ser antes de llegar al tribunal. Actualmente la fase conciliatoria se hace en las propias juntas, pero ya la Constitución establece que esto debe ser previo al juicio. Entonces, esa regulación sí tiene que estar en una ley, creo yo, nueva. Y en cuanto a lo que es el procedimiento en los juicios laborales que actualmente se tiene previsto en la ley, pues yo creo que gran parte se retomará o quedará, se mantendrá, porque la reforma que tuvimos a finales de 2012 tuvo cambios importantes en aspectos procedimentales que pueden servir para la reforma constitucional actual, ¿no? ¿Y habría una manera de poner algún tipo de candado, digamos, para que no se pudieran alargar los juicios? Pasa en todas las materias, ¿no? Para que quizás como parte de la estrategia los abogados no pudieran alargar los juicios. Pues ya se tienen previstas actualmente reglas nuevas precisamente a partir de 2012, de diciembre de 2012, que se están empezando a aplicar porque como los juicios, decíamos antes, duran muchos años, esta reforma apenas la están empezando a aplicar las juntas y apenas nos están llegando los asuntos a los tribunales colegiados laborales en amparo directo para revisar esa cuestión procedimental. Pero ya se trató con la reforma de 2012 de agilizar el procedimiento laboral, precisamente previendo inclusive más medidas de apremio o sanciones para cuando se trata de entorpecer el procedimiento. Claro. Y entonces yo creo que eso también puede ser retomado a fin de cuentas, ¿no? Para esto. Para que se resuelva más rápido y pues rápido. A favor pues de quien tenga la razón, pero para que no sean los juicios tan largos. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Muy bien. Vamos a la pausa, estamos en Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Estamos en la parte final del programa conversando con el magistrado Alcántara Moreno sobre este tema de la reforma laboral y bueno, ya nos explicó, estaremos al pendiente de que el Poder Legislativo emite estas leyes, ya sea que las modifiquen o que de plano salgan unas nuevas. Mientras tanto, ¿cuál es la tarea para los juzgadores que actualmente están llevando la materia laboral? Sí, mire, desde luego que la adecuación legislativa que se encarga al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, pero de todos los estados de la República, pues es lo principal para la implementación de esta reforma, para que pueda operar. Sin esas leyes no se puede avanzar mucho, pero desde luego que nosotros, quienes estamos en la materia, tenemos que reflexionar y adentrarnos a cada uno de los puntos de la reforma y ver qué implicaciones tiene cada uno para que, en todo caso, a través de la interpretación que se haga, pensar qué es lo que podría plasmarse en la ley, que no nos corresponde, desde luego, a nosotros hacer leyes, pero sí puede uno dar una opinión sobre qué sería conveniente en ciertos aspectos de la reforma para contemplar ya en una ley secundaria con mayor detalle, pues creo que es lo que actualmente podemos hacer. Para esto, pues el Instituto de la Judicatura Federal ya empezó a trabajar. En el aspecto interno ya se está pues contemplando el implementar cursos o establecer cursos y eventos académicos relacionados precisamente con los temas de la reforma.
Uno de los temas que mencioné y que sí quisiera aquí retomar en este momento es esto de que se exige ya se va a exigir que se acredite la representación de los trabajadores cuando se pretende obtener un contrato colectivo de trabajo, porque se ha presentado en la práctica el problema de que se hace un emplazamiento a huelga con el fin de obtener un contrato colectivo de trabajo, pero en ocasiones ocurre que el sindicato que emplaza a la empresa, al patrón, no tiene a trabajadores ahí o tiene muy pocos en relación con lo que es la mayoría y no representa esa mayoría que se exige para en un momento dado poder realizar un movimiento de huelga, y uno de los objetivos de la huelga puede ser precisamente el que se firme un contrato colectivo. Pero bueno, sí tiene varios aspectos, vamos, que hay que analizar, hay que ir definiendo sus alcances y que en eso nos podemos ocupar los juzgadores actualmente, con el apoyo, desde luego, del instituto. ¿Qué otros vicios se pretenden erradicar con esta reforma? Ya nos mencionaba una parte que ya viene desde la reforma de 2012 con estas pues, formas de alargar el conflicto, pero en su experiencia, ¿qué otras cosas tendrían que cambiar, tendrían que erradicarse? Pues yo creo que el solo cambio de las juntas a que sean ahora juzgados laborales, que, vamos, la integración de las juntas, que es tripartita, es lo que ha resultado en dilación muchas veces de la resolución de los juicios. En ocasiones, aunque se cita a los representantes de los trabajadores y patrones, pues no acuden oportunamente, se retrasa el dictado de ciertas resoluciones en las que ellos tienen que intervenir, no en todas, porque muchas son de trámite, y en el laudo. Pero a fin de cuentas, los votos que emiten estos representantes generalmente se anulan, eso lo demuestra la práctica. Cuando un laudo es condenatorio, el representante de los trabajadores está a favor, pero el de los patrones en contra. Y si es absolutorio, es viceversa. El de los patrones está a favor porque absolvió y el de los trabajadores está en contra. Entonces los votos, a fin de cuentas, pues se contraponen y se anulan prácticamente. Quien resuelve es una sola persona, que es el presidente de la Junta Especial. Entonces, ¿para qué tener una integración colegiada que no es funcional? Es mejor una integración de un solo titular, unitaria, para que inclusive de esa manera se agilice más el procedimiento. Ya eso en sí lleva a agilizar el procedimiento laboral. Y retomar, pues, quizá pensar también en otras medidas que puedan incluirse ahora en la ley, que se reforme o se emita nueva, para que los juicios se resuelvan mucho más pronto. Algo que también quiero destacar de la reforma de 2012 es que los salarios caídos que antes se pagaban durante todos los años que durara el juicio, que podían ser 5 o 10, ahora se limitaron a 1 año en esta reforma de 2012. Pues este es el plazo que se debe cumplir, 1 año para que se resuelva. Y se pensó que, bueno, con las medidas que se tomaron ya procesales, para que no se dilate tanto el procedimiento, el juicio pueda concluir en ese año y se paguen solamente 1 año de salarios caídos. Y si no es así, que se pague interés del 2% sobre la suma de 15 meses de salario. Pero bueno, ya se ha hecho algo y se puede, creo que, seguir avanzando mucho en eso, ¿no? Bien, pues esperemos ver materializada esta reforma constitucional para beneficio de los trabajadores, y pues cuando tenga razón el patrón, pues también claro, que se le dé la razón. Magistrado Juan Manuel Alcántara Moreno, nos dio mucho gusto que nos acompañara hoy en el programa de Escuela Judicial. Al contrario, yo les agradezco mucho la invitación que me hicieron. Bien, pues más adelante lo estaremos invitando para ver cómo se va, digamos, concretando la reforma, ¿no? Como decía. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a usted también por acompañarnos, lo esperamos la próxima semana, y a nombre del equipo de producción le agradezco su atención y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.